Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. Hoy tenemos una interesante charla sobre un fascinante tema y de gran relevancia para la biología y la medicina moderna, los virus de RNA. Hoy nos adentraremos en el mundo de estos patógenos microscópicos que han capturado la atención global no solo por su impacto en salud humana, sino también por las preguntas intrigantes que plantean sobre su origen y evolución. Los virus de RNA son agentes infecciosos que contienen, un segundo, ácido ribonucleico, RNA, como material genético. A diferencia de los virus de DNA, estos virus se caracterizan por su capacidad de mutar rápidamente, lo que les confiere una sorprendente capacidad de adaptación y evolución. Esta propiedad ha sido un factor crucial en su éxito como patógenos, pero también en los desafíos que presentan para el control de enfermedades. Uno de los aspectos más interesantes y debatidos de los virus de RNA es su origen. A pesar de su diversidad y ubicuidad, las investigaciones sugieren que estos virus pueden tener un origen relativamente reciente en la historia evolutiva. Acompáñennos en este recorrido por el mundo de los virus RNA, donde descubriremos cómo estos diminutos agentes han emergido y prosperado en un corto periodo de tiempo y lo que esto significa para la biología evolutiva y la salud global. Para ello, hoy nos acompaña el doctor José Alberto Campillo Valderas. Él ha sido profesor de virología y de biología de procariontes para licenciatura y virología y evolución para posgrado en la Facultad de Ciencias en la UNAM y como invitado en la UAM, en el IPN, en la UAM, en la SEP, entre otras instituciones. Asimismo, ha sido profesor en la preparatoria en el TEC de Monterrey, donde realizó un diplomado en asesoría y orientación educativa. Ha sido becario del Museo Universum de la UNAM, ha impartido casi 80 charlas y 80 talleres de divulgación científica. Ha participado como conferencista en el Colegio Nacional, en la Universidad de Guadalajara y entre otras, así como en la Gordon Research Conference de Origen de la Vida en Galveston, Texas. El Astrobiology Graduate Student Conference, apoyado por el Instituto de Astrobiología de la NASA de Atlanta, Georgia. La French Mexican Advanced School on the Origins and Evolution of Life de París, Francia, entre otras. Debido a la pandemia, ha realizado entrevistas para hablar del tema en el 11 Foro TV, Radio UNAM, entre otros. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Es Andrés. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, pues obviamente también a la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FES Zaragoza, pero por supuesto a ti en particular, que bueno, ya te conozco desde hace mucho tiempo y pues de manera virtual, curiosamente, no hemos estado de manera física, pero bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Y ciertamente lo que tú comentas, ¿no? Sobre cómo los virus de RNA han jugado un papel muy importante dentro de la historia de la humanidad, pero curiosamente de manera reciente, porque actualmente, pues, que ya sabemos más acerca de cómo describirlos a partir precisamente de la secuenciación masiva de este tipo de genomas, y conforme precisamente va creciendo más la población, digamos, este tipo de virus de RNA, pues aprovecha precisamente esa gran cantidad de hospederos humanos, ¿no? Para poder transmitirse. Y es que, pues, como bien comentas, ¿no? Los virus de RNA son los causantes de estas enfermedades eh, emergentes y reemergentes, llámese dengue, chikungunya, Zika y, por supuesto, lo que hoy nos acontece, pues, el SARS-CoV-2, causante de esta pandemia de COVID-19. Y la verdad, luego no nos detenemos a preguntar de que también estamos en otras pandemias, como la del SIDA, por ejemplo. O sea, mucha gente ya dice, pues ya pasó, ¿no? Pero pues aún sigue, ¿no? Está ahí, o sea, son virus que debido a su tasa de mutación tan alta, pues es muy complicado a veces encontrar una vacuna. Entonces, en el laboratorio a nosotros nos interesa, a lo mejor no tanto por ese aspecto médico, pero sí por otras cuestiones muy interesantes desde el punto de vista evolutivo, que eso es lo que les quiero presentar. Y obviamente también algunos aspectos eh, de interés médico, por supuesto. No sé si ya pueden ver mi pantalla, Andrés. Sí, ya se ve bien.
Entonces, miren, lo que les quiero presentar ahorita es lo que hacemos en el laboratorio, y es que en el laboratorio, digamos, el protagonista precisamente es el RNA. Y bueno, y una manera para poder estudiar precisamente entidades, digamos, más o menos complejas que actualmente tienen genomas de RNA, pues son los virus de RNA, no hay otros. No hay otros, no hay los demás seres vivos, digo, los seres vivos, perdón, los seres vivos, pues tenemos DNA en nuestro genoma. Y es que, ¿por qué estudiar entonces los virus de RNA en un laboratorio de origen de la vida? Bueno, pues como ustedes sabrán, seguramente alguna vez escucharon las ponencias del doctor Lascano, cómo hablamos de un mundo de RNA, ¿no? ¿Cómo es que pudo, digamos, establecerse en estas primeras etapas de la Tierra, ¿no? En la historia evolutiva de la Tierra. Y es que, pues, aquí también se analizan de manera teórica, por supuesto, cómo algunos compuestos orgánicos pudieron permitir también la formación de compuestos complejos orgánicos, ¿no? Ya polímeros ya complejos, ¿no? Y que a la vez, bueno, cómo dieron origen precisamente a estos primeros polímeros ya que podían autorreplicarse, ¿no? Como los ribonucleótidos o el mismo RNA tal cual, ¿no? Y es que el RNA habla dos idiomas, ¿no? El idioma del DNA, pero también el idioma de las enzimas, de las proteínas. Es decir, esta molécula tan multitask, ¿no? Multifuncional, pues puede mantener el material genético, pero al mismo tiempo puede autocatalizarse. Entonces, la estructura es muy peculiar. Entonces, a partir de ribonucleótidos puedes hacer DNA, puedes hacer desoxirribonucleótidos. Se puede sintetizar desoxirribonucleótidos. Ahí hay una proteína como la ribonucleótido reductasa que permite hacer esto, y seguramente es una de las primeras proteínas que surgieron una vez para dar esta transición de ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos. Eso también estamos estudiando. Hay ribonucleótidos modificados en la actualidad que permiten hacer catálisis, regulación celular, señalización celular, incluso defensas como algunos antibióticos. En el laboratorio estamos estudiando algunas moléculas señalizadoras, principalmente bacterias que se llaman alarmonas y que precisamente en su estructura tienen estos ribonucleótidos modificados, en particular la adenina. Al igual que algunos aminoácidos tienen este tipo de estructuras, ¿no? Con base en RNA, ¿no? Y algunos cofactores como las coenzimas. Y como bien sabemos, ¿no? Nosotros conocemos al RNA que es codificante, ¿no? Que puede ser RNA mensajero, puede ser riboswitches, y cómo ha sido un parteaguas dentro de este dogma central precisamente para permitir la síntesis de proteínas, al igual que otros RNAs no codificantes que participan precisamente en esta síntesis de estas macromoléculas como el RNA ribosomal o el RNA de transferencia, entre otros RNAs. Como ustedes se pueden dar cuenta, o sea, hace un montón de funciones, ¿no? Yo creo que a veces luego decimos que nuestra molécula favorita es el DNA, pero en verdad que el RNA es multifuncional y tiene todas estas maravillosas funciones que le permitieron establecerse en este mundo de RNA, razón por la cual nosotros, o no nosotros, sino más bien distintos grupos en el mundo concluyen que han establecido esta hipótesis sobre el mundo del RNA. El RNA surgió primero, antes que el DNA. Hay otras hipótesis, por supuesto, acerca de que a lo mejor no es el RNA, si había un mundo de pre-RNAs, ¿no? Pero eso es otra historia. Entonces, el RNA es esta molécula muy particular, pero lamentablemente ahorita, como para poder estudiar este mundo del RNA que seguramente surgieron ahí en ese mundo junto con algunos péptidos que deambulaban por ahí, que se sintetizaron de manera abiótica. eh, eh, Creemos que entonces las primeras células estaban conformadas precisamente por este genoma de RNA, entonces eran ribocélulas. Entonces, antes de que, por supuesto, aparecieran estos primeras células ya más complejas con base en DNA, que es una estructura mucho más estable que el RNA. Entonces, pero no, como no tenemos digamos, un fósil que nos diga, mira, este es un pedacito de ribocélula, ¿no? Que nos podría explicar esos mundos tempranos, no lo hay. Entonces, en mi área, que es origen de la vida, a veces tenemos estos gaps, ¿no? Es como, siempre le digo a mis estudiantes, véanlo como
una especie de rompecabezas, ¿no? En que tú tienes solamente unas piezas. Y es un rompecabezas de caballo, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ya más o menos sabes en qué posición van algunas, ¿no? Pero hay unas faltantes. Y entonces en el pedacito, no sé, del cielo que está ahí, ¿no? Hay una pieza ahí faltante que no sabes, pero sabes que más o menos es de color azul, quizás, ¿no? Entonces empiezas a inferir, ¿no? Y de eso se trata el origen de la vida a veces, ¿no? Tratar de inferir cómo pudo haber sido estas primeras etapas de la vida. Razón por la cual nosotros, tratamos de cubrir esos pequeños espacios, esas pequeñas piezas con lo que tenemos en la actualidad. Y en la actualidad, en este caso, tenemos virus de RNA, que pues tienen estos genomas, son las únicas entidades biológicas con este genoma, y de alguna manera queremos explicar si las primeras células con base en RNA eran segmentadas. Por ejemplo, algunos virus tienen sus genomas segmentados, como el virus de la influenza, por ejemplo. Si eran muy pequeñitos, ¿no? Todos los virus de RNA vamos a ver que tienen genomas mucho más pequeños que los de DNA y por supuesto que el DNA de las células, ¿no? La tasa de mutación es muy alta. También estas ribocélulas podrían haber tenido esta tasa de mutación. Los componentes como la RNA polimerasa dependiente de RNA que existen en estos virus de RNA y que permiten la replicación de los genomas, también habría una molécula parecida, así en estas ribocélulas. Estas preguntas también nos las hacemos en el laboratorio, razón, repito, por la cual estudiamos también los virus de RNA, para describir este mundo de RNA, aunque también nosotros también, los estudiamos precisamente porque queremos saber algunos mecanismos evolutivos por los cuales también de alguna manera también se pueden reflejar, ¿no? En los genomas de los seres vivos, por ejemplo, fenómenos como la duplicación genética o el origen de nuevos genes, que también lo puedes ver ahí en estos genomas. Y como son pequeños, repito, entonces es mucho un poco más fácil, ¿no? De rastrear precisamente estos mecanismos, ¿no? Y bueno, y es que nosotros conocemos a los virus que dañan a los seres humanos, nada más, y de ahí los encasillamos, igual como las bacterias, ¿no? Pasa algo chistoso, porque uno los tiene como en una connotación negativa, ¿no? Entonces, tenemos virus de DNA y virus de RNA que causan enfermedades en humanos, que están aquí en esta diapositiva. O sea, por ejemplo, tenemos al virus de la viruela símica, ¿no? Que hace 2 años empezó a haber algunos casos, ¿no? Es un virus gigante. De hecho, en estas imágenes están de manera proporcional, es decir, así vamos a ver un virus como el monkeypox o el virus de la viruela símica o el mpox también. Comparado con el del dengue, pues es muy grande, ¿no? Pero sí está en tamaños proporcionales, ¿no? Herpesvirus, adenovirus, papilomavirus, etcétera, o virus de RNA, como el ébola, influenza. Entonces, todos estos son virus humanos, por supuesto, el SARS-CoV-2. Entre paréntesis vimos los tamaños, pero bueno, nunca luego no nos preguntamos que luego también puede haber pandemias en algas, por ejemplo, ¿no? Y que son organismos que también se ven infectados. Entonces, no hay ningún ser vivo que se salve ante la acción de los virus, ¿no? Hay virus que infectan a bacterias, virus que infectan a protistas, como las algas, como las amibas, virus que infectan a hongos, virus que infectan a plantas o animales no humanos, ¿no? Como insectos, anfibios y peces, perdón. Entonces, y luego no necesariamente pueden ocasionar daños. También, repito, a veces los encasillamos como entidades que son parásitas y que matan a las células, las lisan y luego en algunos casos ocasionan enfermedades. O sea, no hay que, la idea es que también hay que verlos desde el punto de vista ecológico, ¿no? Y que vamos a ver que hay una gama, que no necesariamente un momento específico dentro de la historia del ciclo de replicativo de un virus incluso es totalmente patógeno, a veces se puede comportar de otra manera, ¿no? Con otro tipo de simbiosis, decimos en biología, como eso bien lo sabe la doctora Marilyn Rusin, que es una investigadora, profesora emérita de la Penn State University, que trabaja precisamente esta relación entre los virus y hospederos. En general, tiene modelos muy bonitos de estas interacciones con virus que infectan a hongos o incluso virus que infectan a plantas. Entonces, ella ha trabajado precisamente estas interacciones tan estrechas que hay entre los virus y sus hospederos.
y demuestra, ¿no? De qué manera tan compleja se puede llevar a veces esa interacción, que luego dejamos pasar desapercibidos por ser muy reduccionistas, ¿no? E irnos simplemente al gen o incluso antropocentristas, ¿no? De que, ay, pues ya causan una enfermedad y ya son parásitos y punto, ¿no? Entonces, vamos a ver que no es del todo cierto, como más adelante. Aquí les pongo un ejemplo. Este es un video en el cual podemos ver estas avispas parasitoides que pueden llegar a incubar sus huevecillos en las larvas de mariposas, en las orugas. Entonces aquí va la oruga felizmente, pero de repente pues llega una avispa parasitoide hembra y deposita sus huevecillos principalmente en la parte dorsal. Entonces, abre una pequeña cavidad y por ahí los lanza, ¿no? Entonces, la larva de mariposa pues ni se da cuenta, pero por dentro se la están comiendo viva, se alimentan principalmente de la linfa, ¿no? Entonces, como película de Alien, ustedes pueden ver que hasta eclosionan estos huevecillos entre 60 y 80 larvas que salen de la avispa parasitoide y repito, ¿no? Se la comen viva. Entonces, es impresionante, ¿no? Cómo en la naturaleza eso puede pasar. Pero en teoría, la larva de mariposa se debería proteger. Los insectos también tienen un sistema inmunitario, ¿sí? Con muchas de las moléculas de señalización parecidas a lo de los mamíferos. Y entonces los entomólogos y las entomólogas se preguntaban, bueno, pues ¿por qué no se defiende esta larva? ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Entonces, la explicación es la siguiente, si es que llegó a pasar. Ahí está. Entonces, miren, aquí está la avispa parasitoide. Este es un artículo de la misma doctora Marilyn Russing, que del 2011 en Nature Reviews Microbiology. Y ovoposita, entonces, sus huevecillos. Y dentro del conducto ovopositor, bueno, deja pasar aquí los huevecillos de la avispa parasitoide, pero ven ustedes aquí unos pequeños bolitas azules, ¿no? Pues en realidad son polidnavirus, es decir, son virus de DNA de doble cadena. Poli significa que, bueno, son muchos, DNA porque son varios segmentos de DNA, entonces son virus que están altamente segmentados, son virus de DNA de doble cadena altamente segmentados, que pueden llegar a tener hasta entre 30 y 100 segmentos. Cada segmento puede codificar para una proteína. Entonces, aquí lo que estamos viendo que hay una relación simbiótica, ¿de qué tipo? Bueno, que no necesariamente tiene que ser de parasitismo el polinavirus con la avispa parasitoide, ¿no? Entonces vemos que como que algunos virus como que ayudan a sus hospederos a sobrevivir. A tal grado puede llegar esta relación, vamos a poner un nombre, ¿no? De mutualismo, que muchos de los genes virales se pueden insertar en el genoma de estas avispas parasitoides. Y entonces, esto, así como, por ejemplo, igual como los vectores, como en el caso de los mosquitos, también podemos ver que en muchos de estos virus, como el del dengue, el chikungunya, el Zika, etcétera, que utilizan este tipo de invertebrados, pues no les pasa nada, ¿no? O sea, pasan prácticamente desapercibidos por el virus, no los llega a matar, no es que les dé dengue a algún mosquito. Puede haber quizás un poco al principio una disminución de la población, pero no necesariamente llega a destruir toda la población de mosquitos infectados, ¿no? Igual aquí en este tipo de insectos como las avispas parasitoides, ¿no? De hecho, esta fusión de genes se llama simbiogénesis. Entonces, vean que no es tan simple la cosa, ¿no? Lamentablemente, como hace rato les comentaba, vemos a toda esta diversidad de virus enorme que encontramos allá afuera, bueno, y adentro de nuestras células, por supuesto, que los vemos, pero los estudiamos, pero desde el punto de vista antropocéntrico. Y de hecho, en este grupo de investigadores brasileños que hicieron este artículo para Frontiers in Microbiology, vean que demuestra a través de estas redes cómo los virus son estudiados, ¿no? Desde este punto de vista, ¿no? Entonces, cada puntito, sí, es un virus. Entonces, y llegan a ver muchísimos nodos grandes aquí, como los vemos aquí en distintos colores. Cada color representa el hospedero, es decir, los que vemos aquí en verde son virus que infectan a plantas,
En rojo vemos virus que infectan a animales, en azul vemos virus que infectan a bacterias. Al final son los tres grupos más grandes que se tienen. Incluso sus nodos son muy grandes. Los que infectan animales, obviamente el hospedero que más resalta aquí pues es el Homo sapiens. En las plantas pues es el de la papa, pues por estas cuestiones médicas y agrícolas respectivamente. O bacterias, ¿no? Como Mycobacterium, porque pues, lo vemos desde el punto de vista médico, ¿no? Como algunas bacterias también pueden ser infectadas por virus y la idea es precisamente a veces utilizar algunas técnicas con base en virus para poder disminuir la población de bacterias patogénicas, ¿no? La famosa fagoterapia. Pero ven aquí estos grupos pequeñitos, ¿no? De virus que infectan a hongos, virus que infectan a protistas en amarillo, o virus que infectan a arqueas, ¿no? O sea, conocemos muy, muy poco, a pesar de que hay que podemos inferir que la diversidad de virus es enorme, enorme. Incluso en el GenBank podemos ver que es una base de datos bueno, pues tiene muchísima información de genomas, por supuesto de virus no es la excepción, y aquí estamos viendo que solamente hay casi 12.000 genomas completos, secuenciados, es decir, casi 12.000 especies que conocemos en la actualidad, que están clasificadas en distintas familias u órdenes que están aquí mostrados en la parte de abajo, pero es imposible que haya esa cantidad de especies que conozcamos de virus. O sea, el viernes les decía a unos estudiantes de posgrado ahí en el Politécnico, o sea, imagínense, yo como biólogo, sé que hay 500.000 especies de coleópteros, ¿no? Estos escarabajos, 500.000 especies que conocemos, nada más de ese grupo de esos, de animales, ¿no? Contra 12.000 especies de virus, esto es imposible. Entonces, los cálculos se han descrito que podrían ser en el orden de trillones de virus, de especies de virus que faltan por conocer. Y es que principalmente en aquellas bacterias que son marinas, bacterias y arqueas marinas y por supuesto protistas también, que conocemos de ellos también muy poco, de estos hospederos, ¿no? Y por supuesto de los virus ni se diga. Entonces, es increíble aquí la cantidad de virus que podemos conocer, ¿no? Entonces, no creemos que está muy limitado nuestro conocimiento en virología con respecto al número de especies que conocemos, ¿no? Entonces, si los vemos quitamos este punto de vista antropocéntrico y más bien nos vemos, y aparte, evitar ser reduccionistas y más bien verlos desde como los ve con los ojos de Marilyn Russing, ¿no? O sea, más desde el punto de vista ecológico, podemos ver más cosas. Entonces, por ejemplo, aún todavía en muchos de los libros, principalmente de medicina, conceptualizan a los virus como parásitos intracelulares obligados. En parte tienen razón, pero si los vemos, repito, desde este punto de vista más ecológico, vamos a ver que los virus tienen otras interacciones simbióticas. Y ojo, porque simbiosis también abarca el parasitismo, ¿no? Pero estamos viendo en la actualidad que hay virus que, en verdad, o sea, pueden llegar infectan a su hospedero, podría causar a lo mejor alguna muerte de algunas células, quizás en el caso de los eucariontes, pero eucariontes multicelulares, por supuesto, pero no llega a dañar o afectar de una manera muy significativa al hospedero, ¿no? Como lo vimos con las avispas parasitoides. Entonces, creemos que este no es el concepto que debería tener. Entonces, más bien verlos como como entidades infecciosas endosimbióticas. Es decir, miren, aquí la misma Marilyn Russing nos muestra que hay estos virus y hay que ponerlo entre comillas porque, que son buenos, ¿no? Porque en la naturaleza no existen esos adjetivos que son más bien propiamente de los seres humanos, pero por cuestiones didácticas para que me entiendan, ¿no? Entonces, en esta tabla podemos ver aquí a los polinavirus, ¿no? Y que precisamente tienen este efecto benéfico, ¿no? Para que las larvas puedan sobrevivir una vez dentro de la oruga, ¿no? Entonces, tiene un tipo de mutualismo, ¿no? Que les decía hace rato, de simbiogénesis. También lo vemos con los retrovirus, los mamíferos, que vamos a ver que gracias a ellos pudieron están involucrados prácticamente en la evolución de todo un clado como puede ser de los mamíferos placentarios, ¿no?
Hay para retrovirus en plantas, que también los protegen de otros virus que sí son patogénicos. Hay herpesvirus, tanto en humanos como en ratones, que pueden evitar algunas infecciones, tanto otras virales como el VIH o bacterianas respectivamente, ¿no? Parvovirus, fagos, los fagos también, o sea, existen en nuestra microbiota. Entonces, no podemos dejar pasar desapercibidos como en la microbiota bacteriana, por supuesto, también tenemos un viroma ahí y de y de alguna manera convivimos todos, en una condición mutualista, ¿no? Bacteria humano o bacteria mamífero y el fago, ¿no? Virus que infectan a hongos, ¿no? También suprimen la competencia prácticamente. Otros virus de hongos y plantas, que también ayudan incluso a ciertas plantas a, a, a poder tolerar altas temperaturas en ambientes como el Yellowstone en Estados Unidos, donde hay una actividad geotérmica impresionante que puede llegar a tener hasta más de 60 grados centígrados. Entonces ahí todo se muere, excepto aquellas bacterias y arqueas que son termofílicas. Pero también hay plantas que pueden llegar a sobrevivir. Una de esas especies es Dichantherium y lo hace gracias a que es infectada por un hongo que se llama Curbularia y aparte este hongo está infectado por un virus que se llama virus de tolerancia térmica de Curbularia, ¿no? Así esos nombres le ponen. Pero entonces necesitas están esos tres formando ese equipo de tres, o sea, en el cual permiten que la planta como tal pueda resistir a altas temperaturas. Se explica a través de un proceso de estrés oxidativo, ¿no? Y bueno, hay otros virus de plantas que también permiten, les confieren esta tolerancia a la sequedad o al frío, ¿no? Y que sean mutualistas condicionados porque no es que estén ahí siempre infectando, o sea, pues de repente, ¿no? De manera fortuita llegan y se infectan estas plantas o estos hongos y y no pasa nada, ¿no? Bueno, más bien les confiere este beneficio, entre comillas, y a otros que no han sido infectados por estos virus, pues no pasa nada, no cambia su adecuación biológica, ¿no? El fitness. Entonces, vemos que los virus también, o sea, comparten entonces ciertas propiedades con las células, ¿no? Entonces ya, y esto es importante porque de esta manera algunos virus incluso pasan desapercibidos ante el sistema inmunitario de muchos de estas células. Estos son muy parecidos en este sentido. En particular, por ejemplo, tienen el mismo material genético, ¿no? Algunos son de DNA, otros de RNA, y curiosamente obedecen las reglas del código genético, ¿ok? Entonces vemos ahí que están muy relacionados con sus hospederos a nivel incluso molecular, como puede ser el uso de este código, ¿no? ¿Evolucionan los virus? Sí, siempre y cuando estén dentro de una célula, ¿no? Entonces, en estos momentos, seguramente en sus casas, en donde, el lugar donde estén, hay un montón de virus rodeándolos, ¿no? No, no nos infectan, no, nos infectan poquito, pero el sistema inmunitario responde ante ello, ¿no? Pero fuera no pueden evolucionar, necesitan estar dentro de la célula para hacerlo, ¿no? Entonces, afuera, están de manera inerte, son como unas piedras flotantes, ¿no? Este, no pueden automantenerse, no comparten un ancestro común como nosotros, ¿no? Los seres vivos, que compartimos allá al último ancestro común de los seres vivos, que se llama LUCA, por sus siglas en inglés, pero en realidad los virus tienen un origen polifilético, o sea, tienen muchísimos orígenes. No es el mismo origen de los coronavirus que el de los retrovirus, por ejemplo, ¿no? O el de los fagos, o sea, tienen diferentes orígenes. Muchos de ellos, de estos virus, tienen membrana, ciertamente, pero no sintetizan ahí los fosfolípidos, ni proteínas membranales, ni nada por el estilo para conformar esta membrana. Más bien, esta la adquieren de sus hospederos, ¿sí? Al igual que al igual que genes que intervienen en procesos de metabolismo del carbono, de la energía o incluso las síntesis de proteínas, también son adquiridos estos genes de genomas de sus células. Eso ya está más que si fuera a debate, ¿no? Ya lo exponen muy bien aquí Purificación López García y el doctor Moreira en el 2009 en esta revista.
Entonces, una de las cosas que, bueno, nosotros como laboratorio, pues nos gusta estudiar precisamente desde el punto de vista evolutivo y si estos virus comparten un ancestro común. Entonces, esta es una fotografía de lo que hacemos en el laboratorio. Les decía hace rato, ¿no? Aquí está el mundo del RNA. Más abajo, que acá no lo vemos, pues están estos compuestos, orgánicos e inorgánicos. Y conforme va pasando el tiempo, bueno, pues vemos que las células con base en RNA pues se van formando hasta pasar a un mundo del cual nosotros lo conocemos, que existe ahorita en la actualidad, por supuesto, es un mundo de DNA, RNA, proteínas. Y kilómetros arriba, ¿no? De esta imagen vemos precisamente el último ancestro común de los seres vivos, que no es el origen de la vida, por supuesto, este, y es el ancestro común más reciente, por decirlo de alguna manera, de todas las especies que conocemos en la actualidad y del cual se derivaron estas ramas de la vida, ¿no? Las bacterias, las arqueas y los eucariontes, aunque la verdad ya creo que ya hay que irnos quitando de la mente esta rama de los eucariontes donde estamos los seres humanos y otros organismos, pues, los eucariontes, por supuesto, porque se derivan de las arqueas, ¿no? Entonces, digamos que somos, en particular de las Ascar arqueota, así se llama este grupo de arqueas, que se ha demostrado que precisamente de ahí, también en un proceso de endosimbiosis, ¿no? Con bacterias, incluso por ahí un virus, pudieron dar origen a la célula eucarionte. Y que entonces, por lo tanto, los eucariontes tienen, por supuesto, un origen reciente, pero derivado de esta rama de las arqueas. Entonces, ya nada más para efectos prácticos y con toda de la tristeza, ¿no? Pues, y para bajarnos de esa nube antropocéntrica, ¿no? Pues los eucariontes, pues ya son una rama que se deriva de las arqueas y nada más la vida se divide en estas dos, ¿no? Bacterias y arqueas. Y entonces, y cómo, aquí en esta flecha verde de la izquierda, ¿no? Como vemos, cómo es un proceso gradual en el cual se fue formando entonces la vida. Si notan aquí, existe este espectro, ¿no? De blanco y verde. No es blanco, blanco totalmente y después separado por una línea y luego verde. No, es gradual, así es este proceso de la vida, ¿no? Entonces, pero en esta imagen, entonces, ¿dónde podemos incluir a los virus, ¿no? En este árbol de la vida o en el mundo del RNA, ¿dónde aparecieron? Al último ancestro común ya le daba gripa, o más bien esta virósfera, que es esta diversidad de los virus, pudo haber tenido un origen reciente, ¿no? En bacterias, en arqueas, o en las ramas basales, de estos dominios de la vida. Entonces, esa es una de las principales preguntas. En general, si los virus tienen un propio ancestro común, ¿no? Cada grupo, o sea, acuérdense que son polifiléticos, tienen distintos orígenes, pero si el grupo de los retrovirus, el grupo de los coronavirus, etcétera, tiene su propio LUCA, por decirlo de alguna manera. Y para ello, pues necesitamos identificar precisamente genes tan importantes como que le llamamos core, es decir, genes que conservan muy bien entre distintas especies de virus, por ejemplo, las polimerasas, ¿no? De los virus, porque prácticamente eso es lo que permite la replicación del virus, ¿no? Y que ésta se transmita a las siguientes generaciones. Entonces, es una proteína muy importante que se puede utilizar como marcador filogenético, es un gen del core, ¿no? Y con esto nos ayuda a trazar la historia evolutiva de los virus. Pero para eso también hay que idear estrategias para poder determinar estas relaciones filogenéticas profundas, porque ya les había dicho ese rato, ¿no? Los virus, todos los virus, y en particular los de RNA, tienen una tasa de mutación altísima. Entonces, eso se ve reflejado en los genes, como el gen que codifica para la RNA polimerasa. Entonces, cuando haces comparaciones, cuando haces alineamientos de estos genes o de las secuencias de las proteínas, en particular de las secuencias de proteínas, tú te puedes dar cuenta la gran divergencia de estos al grado de decir que no son homólogos. Pero en el laboratorio de eso sí nos podemos sentir orgullosos y eso por el doctor Rodrigo Jacome. Él le dio una estrategia precisamente para poder, de manera como complementaria a
a la manera tradicional en que se hacen estas relaciones filogenéticas, que es a través de alineamiento de puras secuencias nada más. Pero el doctor Rodrigo Jacome, usando las estructuras tridimensionales de las proteínas, se pueden comparar y se puede extraer información evolutiva a través de dendrogramas. No son árboles filogenéticos como tal, no hay detrás un modelo evolutivo estadístico que pueda explicar estas monofilias o estas agrupaciones parentales. Pero al menos te da algo, te refleja algo. Entonces, la tridimensionalidad de las proteínas las hemos utilizado como información precisamente para rastrear la historia evolutiva de muchas de las proteínas virales y de otras entidades biológicas como bacterias y arqueas. Y bueno, el punto es también determinar este origen y evolución temprana de los virus, ¿tá? Pero considerando también, con toda esta información anteriormente que les expliqué, también al hospedero, ¿no? Desde esta óptica ecológica, cómo vemos que a veces la filogenia de los hospederos puede ser un reflejo de la filogenia de sus propios virus. Entonces, no hay que dejar al hospedero de un lado, sino también observar que que con esta información complementaria podemos también trazar la historia evolutiva de los virus. Lo vemos con los retrovirus. De hecho, retrovirus endógenos que han infectado a los homínidos, donde está el ser humano, por millones de años. Y vemos que también algunos de estos genes están insertados en el genoma, en particular el cromosoma 2, y es interesante cómo han evolucionado los homínidos, ¿no? Y tenemos los árboles filogenéticos, etcétera, y es muy parecido al árbol evolutivo de estos retrovirus. Entonces, no podemos, y de hecho ha nacido a partir de estos estudios, pues una nueva área que se llama la paleovirología, ¿no? Entonces, para que vean que si bien los virus no se fosilizan, ¿sí? No dejan un huesito por ahí o un pelo por allá, sino más bien esos fósiles moleculares que se encuentran insertados en el genoma, como pueden ser de los mamíferos, también nos pueden reflejar ese pasado evolutivo. Entonces, vemos también, les decía, de esta divergencia, ¿no? Que hay de los virus dictada por el propio genoma y por todos los componentes, como pueden ser las polimerasas, ¿no? Pero también a nivel de DNA virus de DNA y de RNA existen algunas diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, decíamos hace rato, ¿no? La tasa de mutación es muy alta en virus de RNA, pero es muy baja en virus de DNA de doble cadena. Para efectos prácticos, los virus de DNA de una sola cadena, representados por SS de single stranded, también se comportan de la misma forma que los virus de RNA. Los virus de RNA tienen un tamaño muy pequeño, ¿sí? O sea, los circovirus, los circovirus, por ejemplo, los parvovirus, que infectan a sus mascotas, son muy pequeñitos, tienen genomas muy pequeñitos, entre 0,5 y 1 kilobase. Este, las poblaciones son muy grandes en este tipo de virus, a diferencia de las poblaciones pequeñas de los de DNA de doble cadena. Es muy común la segmentación. Aquí en los virus de DNA, pues nada más hay un ejemplo, los polinavirus que les decía hace rato. Es muy común también que los genes se sobrelapen en, en los genomas de virus de RNA y entonces un cambio del marco de lectura puede conducir a la síntesis de otra proteína. Entonces, vemos ahí que un espacio tan pequeño como puede ser en los virus de RNA tiene la información suficiente para hacer incluso muchas proteínas. Digo, no tantas como los de DNA, pero al menos en este espacio pequeño, aprovechando incluso estos genes sobrelapantes, podemos ver que entonces podemos ver que se pueden sintetizar un poco más de proteínas con otras funciones, ¿no? Cambiando solamente los marcos de lectura. Hay proteínas como las RNAs polimerasas dependientes de RNA o la transcriptasa reversa, ¿no? Que es diferente de la DNA polimerasa de los virus de DNA de doble cadena, aunque también vemos que las polimerasas comparten también ancestros comunes porque pues, en realidad es una como mano, ¿no? Que tiene sus dominios, la palma, el palm domain, los dedos, los fingers,
o el thumb, ¿no? Que es el pulgar, el dominio pulgar, que es muy común tanto en las de adenas polimerasas como en las RNAs polimerasas para sostener el sustrato, que es este material genético. Aquí también las hemos estudiado. De hecho, con eso se tituló el doctor Rodrigo Jacome de su doctorado y está estudiando las polimerasas, ¿no? Entonces, en particular las monoméricas y ha hecho árboles bonitos con estructuras terciarias de estas proteínas para determinar que son muy parecidas tanto las RNAs polimerasas virales como las celulares, incluso las DNAs polimerasas, ¿no? La transferencia horizontal, la duplicación genética y la recombinación es muy rara en los virus de RNA, cosa contraria en los virus de DNA doble cadena. Sin embargo, también en el laboratorio hemos estado estudiando en particular la duplicación de genes en este tipo de virus de RNA. De hecho, hay un artículo por ahí del doctor Alejandro Cisneros, con doctor Lascano, con el doctor Arturo Becerra, que hicieron en el 2019 si mal no recuerdo. Y precisamente de muchas de las proteínas de cápside, parece que en picornavirus, que son virus de RNA de una sola cadena, pareciera ser que sí tienen se duplicaron, ¿no? Son genes duplicados. Y eso pues es otra manera de poder buscar estos duplicados, o sea, porque generalmente se buscan o alineando secuencias, etcétera, utilizando la secuencia o la estructura primaria de las proteínas, que repito, pues es mucho más cambiante en comparación que la estructura terciaria de las proteínas, ¿no? Entonces, la estructura terciaria de las proteínas se conserva mucho mejor en el tiempo que la propia estructura primaria de las mismas. Entonces, nos ha permitido trabajar en eso. Actualmente estamos trabajando en este fenómeno de duplicación de genes en otros virus de RNA. Y bueno, precisamente eh, toda esa cuestión, ¿no? Que tiene una tasa de mutación muy alta, que puede haber transferencia horizontal de genes, que puede haber duplicación de genes, recombinación genética, etcétera. Es muy complicado a veces trazar la historia evolutiva de los virus, razón por la cual no hay una teoría tal cual que explique el origen y evolución temprana de los mismos. Más bien hay hipótesis que tratan de describir este fenómeno. Una de las más famosas es la hipótesis virocéntrica y como su nombre lo dice, el protagonista es el virus porque es el que precisamente origina a la vida celular, ¿no? Es decir, los virus dieron origen a las primeras células a partir de compuestos orgánicos complejos. Es una hipótesis no actual, sino ya desde 1917 con Félix de Gel, uno de los descubridores de los fagos. Incluso estuvo aquí en nuestro país, en el Porfiriato, y trabajando con distintas plantas, entre ellas las plátanos y los enequenes para hacer sus propias fermentaciones. Era un microbiólogo radical. Lamentablemente murió sin dinero, yo creo que si en 1929 Alexander Fleming no hubiera descubierto los antibióticos, yo creo que sí se hace trillonetas feliz de gal, pero pues se descubrió los antibióticos y bueno, pues fue todo un parteaguas en la medicina. Aunque actualmente pues ya vemos que la resistencia ante los antibióticos pues ha ido a paso firme, razón por la cual ahorita se está adaptando otra vez regresar a esta técnica, bueno, sí, técnica descubierta por Félix de Gel, ¿no? Utilizando los fagos para matar a las bacterias, ¿no? Y por su conocimiento de los fagos, ¿no? Precisamente con Müller y Haldane incluso en estos años pues dijeron, bueno, pues son entidades muy pequeñitas. Todavía hay que tomar en cuenta que todavía no se descubrió la estructura del DNA. Es más, ni se sabía si el DNA era el material genético. O sea, había una discusión impresionante de si eran las proteínas. Todo el mundo decía, no, pues de seguro son las proteínas porque son muy complejas y son muy variadas, etcétera, ¿no? Entonces, los ácidos nucleicos no creemos que sean estos los que conserven el material genético, ¿no? Había esa discusión en esos años. Entonces, solamente se sabía más o menos que pues, los genes de qué estaban hechos, quién sabe, pero entonces creían que precisamente hacían esta comparación de que un gen podría ser ya un virus, ¿no? O sea, casi le daban esa equivalencia
y que en realidad por el tamaño tan pequeño de estos entidades biológicas, seguramente eran relictos de un mundo muy antiguo, ¿no? Por eso decían que, bueno, seguramente eh, las primeras entidades biológicas que surgen antes que las células. Y ya Kuning y Forteg, ya en años recientes y la explosión de la secuenciación de genomas de RNA, o sea, hay más información de virus de RNA, pues dicen, bueno, pues todo indicaría que a lo mejor sí, incluso ¿qué virus? Bueno, que los virus de RNA en el mundo del RNA seguramente surgieron, ¿no? Incluso Kuning en el 2006 conceptualiza, ¿no? Este término del mundo antiguo de los virus, en el que los virus de RNA, en particular los virus de RNA de una sola cadena positiva, es decir, que aquellos que prácticamente generan un RNA mensajero y rápidamente es traducido por el ribosoma de la célula, pues surgieron primero, ¿no? Ya después hubo un mundo intermedio llamado The Retro World, ¿no? O en el que ya se originó la transcriptasa reversa, ¿sí? O que se encuentran en retroelementos, en bacterias incluso, pero que también seguramente ahí surgieron los primeros retrovirus. Y acuérdense que pues esta transcriptasa reversa obviamente va a transcribir la información del RNA a DNA. Entonces, gracias a estos retrovirus surgen los virus de RNA, de DNA, perdón. Y una vez que ya está establecido esta estructura tridimensional tan estable como puede ser el DNA, e incluso ya proteínas, surgen proteínas, de acuerdo a esta hipótesis, surgen proteínas como la DNA polimerasa, bueno, pues ya puede entonces ya codificar para más proteínas e incluso para ya un sistema mucho más complejo como puede ser una célula, ¿no? Este, una célula ya de DNA tal cual, y de ahí ya millones de años después surge esta población del último ancestro común que dieron origen a las bacterias, arqueas y los eucariontes, ¿no? Entonces, hipótesis virocéntrica, virus primero, ¿no? Y es que, pues, ellos mencionan que, pues, los virus de RNA son sencillos o muy simples, ¿no? Lo pongo entre comillas porque son adjetivos que a mí no me gusta usar en cualquier cosa de biología, ¿no? O sea, ¿qué significa ser complejo en una entidad biológica o muy simple? O sea, no hay una definición así tal cual, ¿no? O sea, porque vemos miren, les pongo aquí estos ejemplos de estos tres virus de distintas familias, los Totiviridae, Partitiviridae y Amalgaviridae, que generalmente infectan a hongos o a plantas, ¿no? Pero ven supuestamente la simpleza, ¿no? Vemos que aquí los Totiviridae, miren, tienen apenas unos 4.6 kilopares de bases, no son segmentados, pero sí tienen genes sobrelapados. Aquí lo ven, un gen en naranja y otro en amarillo, ¿no? Y vean que nada más tiene un gen que codifica para una proteína que puede ayudarle al virus a replicar su material genético, de RNA, por supuesto, y luego una proteína que pueda proteger ese material genético. Es decir, hay una RNA polimerasa y una proteína de cápside, y eso es todo. Eso es un virus, ¿no? Así se hace un virus, ¿no? Uno de los virus más simples, ¿no? Igual los partitivirus, ¿no? O estos amalgavirus que también tienen acá estas genes que están sobrelapados. Entonces, pero si nos vamos a la estructura tridimensional de estas proteínas, son muy complejas, ¿no? Entonces, por eso a eso me refería, ¿no? Así no hay o sea, es muy fácil decir, ay, pues son simples y ya. O sea, no, o sea, sí hay, pues, digamos, hay cierta complejidad dentro de esa simpleza. Entonces, es por eso que nosotros ahí en el 2015, bueno, que quisimos estudiar a todos los virus, tanto de RNA como de DNA, y más o menos hacer en un primer sondeo ver qué tipo y utilizando estos datos ecológicos, ¿no? Ver qué tipo de hospederos infectan. Y por eso aquí les presento en esta imagen este árbol de la vida otra vez, ¿no? Aquí está bacteria, arquea, aquí están los eucariontes, y cada uno está con sus virus, ¿no? Los virus en rojo son los de RNA y en azul los de DNA, ¿no? Que tienen estos tamaños, ¿no? RNA de uno hasta actualmente ya hay más de 40 kilopares de kilobases, perdón, y de DNA que desde .8, el más pequeño, hasta un monstruo de 2500 kilopares de bases.
Entonces, aquí estos círculos precisamente están representando eso, los tamaños de los genomas, ¿no? Es el volumen el área, perdón, el área del tamaño de los genomas, ¿no? Entonces, de hecho, aquí ven hasta 4 puntitos, por ejemplo, a virus que infectan a bacterias, tanto de DNA como de RNA. Entonces, tenemos el círculo más grande, que significa que es el virus de DNA que infecta a bacteria y el virus de DNA que infecta a bacterias, pero más pequeño, ¿no? Igual los de RNA más grande y más pequeño, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí es que si ustedes se fijan, los virus de RNA pues tienen un tamaño muy pequeñito en realidad, ¿no? O sea, no pueden, es incluso hasta un poco uniforme, pero si se fijan los de DNA, o sea, son más, plásticos, tienen una mayor plasticidad en cuanto a tamaños. Claro, ven estos monstruos que infectan a protistas, que precisamente son los virus gigantes o megavirus, que también los hemos estado estudiando aquí en el laboratorio, y son unos monstruos de la virología, ¿no? Eh, pero vemos que la mayor parte de las familias de virus de RNA, el 96%, infecta a cualquier eucarionte. Incluso hay virus que aquí los tenemos, infectan tanto a plantas como a invertebrados, ¿no? O virus que infectan tanto invertebrados como vertebrados, siendo de la misma familia, ¿no? Entonces, pero solamente se limitan aquí a los eucariontes, ¿sí? Hasta la fecha no se han encontrado virus que infectan arqueas, pero ojo, ahí hay un sesgo, como les dije en el mapa que vieron de los nodos, ¿no? De las redes. O sea, pues las arqueas son de los organismos menos estudiados porque, bueno, son luego muy complicados de poder cultivar en el laboratorio. Pues ahora imagínense para estudiar sus propios virus, que sí se han encontrado evidentemente, pero siempre son o virus de DNA de una sola cadena o virus de DNA de doble cadena. Pero virus de RNA hasta ahorita no se han encontrado tal cual. Hay estudios metagenómicos, eso sí, y pareciera ahí que sí indicaría ahí la existencia de virus de RNA. Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí se van a encontrar, pero habría que ver el ambiente, ¿no? Porque el RNA es una molécula muy, lábil, ¿no? Entonces, muchas de las bacterias viven en ambientes muy extremos. Entonces, ahí yo creo que a lo mejor no podríamos encontrar, pero sí hay arqueas mesofílicas, por ejemplo, bacterias metanogénicas que viven en la microbiota de animales, ¿no? Y a lo mejor ahí podríamos encontrar algo. En bacterias solamente se ha encontrado un 4%, de hecho dos familias, la Cystoviridae y Fiexviridae, pero vemos que pues se reduce, ¿no? O sea, hay muy poquitos virus en los procariontes, e incluso los que se han encontrado en bacterias, los hospederos son gamma y alfa proteobacterias, que generalmente son aeróbicas, es decir, requieren de oxígeno para realizar su metabolismo. O sea, que podrían tener un origen reciente estas bacterias, pero al mismo tiempo estas bacterias viven en la microbiota de muchos de estos vertebrados. O sea, es decir, de nuevo volvemos a los eucariontes, ¿no? Todo lo virus de RNA está relacionado con los eucariontes. Es por eso que decimos que al menos en este primer acercamiento, en este primer monitoreo, ¿no? Vemos que los virus de RNA podrían tener un origen reciente relacionado a la historia evolutiva de los eucariontes. Y es que muchos de los genes que se codifican aquí en estas familias de virus de RNA que infectan a bacterias, son homólogos de muchos de los virus de RNA que infectan a vertebrados. Entonces, eso es interesante, ¿no? Entonces, en este primer acercamiento, pues todo indicaría que a lo mejor no son relictos de ese mundo del RNA, ¿no? Y por lo tanto, pues la hipótesis baricéntrica, pues no tendría este segundo contraargumento. El primero es que obviamente los virus necesitan de una célula para poder replicar sus componentes, ¿no? Entonces, este artículo salió en el 2015, lo llamamos que el tamaño de los genomas virales, la distribución del tamaño de los genomas de los virus, pues no está correlacionada a la antigüedad de los linajes de los hospederos. Es decir, debería haber, si los virus de RNA surgieron primero, deberíamos verlos, pues en estas dos ramas, ¿no? Más antiguas que los eucariontes, las bacterias y las arqueas, deberíamos haber muchísimas así familias ahí hirviendo de virus de RNA y no es el caso, ¿no? O sea, todos se concentran, repito, aquí en los eucariontes.
Entonces, por lo tanto, simplicidad no necesariamente significa que es más primitivo. Entonces, repito, los virus dependen necesariamente de la maquinaria ribosomal para poder codificar, para poder, perdón, traducir las proteínas virales. Entonces, no hay ribosomas en los virus, o sea, dependen de esto. Entonces, la hipótesis virocéntrica es principalmente, su principal contraargumento. Y bueno, los virus podrían ser simples, ¿no? Más simples que una célula, pero no necesariamente más primitivos. Si hago esta analogía, bueno, me decían que ahí en la FESA, Zaragoza les gusta el reggaetón, entonces por eso puse este ejemplo, ¿no? Aquí vemos una partitura de una canción que se llama Felices los Cuatro del 2017, es decir, tiene un origen reciente y vemos la simpleza de las notas musicales, ¿no? Entonces, no hay mucho ahí, digo, cualquiera puede reproducirlo, quiero pensar. Y luego lo comparamos con la partitura, ¿no? De la sonata de violín de Johann Sebastian Bach del siglo XVIII. Vemos ahí las notas, digamos, más o menos complejas en comparación con esta, y pues que tienen un origen antiguo, ¿no? Entonces, repito, ¿no? No porque sea simple, es más primitivo. Entonces, más o menos, por eso decimos que entonces la hipótesis virocéntrica, y tomando en cuenta apenas estos primeros resultados, ¿no? Que la hipótesis biocéntrica no podría explicar el origen y evolución temprana de los virus, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hipótesis que podría explicar? Eso es lo que hemos estado trabajando aquí en el laboratorio. Y vean, nos hemos concentrado obviamente también en los virus de RNA, ¿no? Y verlos obtener toda la información biológica, ecológica de la cual nos podamos valer para poder complementar la parte molecular, por supuesto. Por ejemplo, aquí con una estudiante, Karen Mendoza, que se tituló de la licenciatura, trabajamos con una proteína que ahorita vamos a ver más adelante, que pertenece a los Virnaviridae, que son virus que generalmente infectan a insectos, a aves o a peces, ¿no? Tienen estas características en cuanto a su virión, ¿no? Es icosaédrico, es un RNA de doble cadena. Tiene dos segmentos, segmento A, segmento B. Apenas juntándoles, pues puede tener hasta 6 kilobases, ¿no? de tamaño. Y codifica para 5 proteínas que las están ustedes viendo aquí. La BP1, que es una polimerasa de RNA, dependiente de RNA. La BP2, desde la cápside, BP3, BP4, que sirve también en el procesamiento del genoma. Y igual la BP5, que está sobrelapada al gen de la BP2. Entonces, aquí vemos que en general los virus necesitan una célula para replicarse y en particular los virus de RNA. Entonces, vemos otra vez qué es eso simple, ¿no? Pues aquí sí vemos un montón de genes y vean, hay unos genes que están sobrelapados, es de doble cadena, codifican para proteínas tan complejas como puede ser la RNA polimerasa dependiente de RNA o esta BP2, esta proteína cápside que vamos a ver más adelante. O sea, son también complejos, ¿no? A nivel molecular, por supuesto. Y es que por ejemplo, esta proteína, la BP2, que es la proteína de la cápside, o sea, vean ahora sí que lo hermoso que es estructuralmente. Vemos aquí esta proteína que le ayuda al virus a poder proteger al material genético, y también se ha visto que permite precisamente unirse al receptor. Entonces, al receptor de las células, a las cuales infecta. Entonces, tiene esta base que pues, ustedes pueden ver ahí, que abundan estas beta plegadas que están en amarillo, un montón de asas en verde, ¿no? Y algunas superestructuras como las alfa hélices. Pero esta parte, la que vemos aquí, en la parte apical, de la BP12, que entre paréntesis está el código para que entren al PDB, al Protein Data Bank. Y vemos que tiene un dominio que se llama Jelly Roll. Este dominio es muy importante porque parece como si formaran una especie de sándwich de cuña, ¿no? O sea, vemos aquí estas beta paralelas que son beta antiparalelas, ¿no? O sea, unas hacia arriba, otras hacia abajo y así se van, ¿no? Y tienen nombres de letras A, B, C, D, etcétera.
pero forman como este sándwich y que en algunas proteínas como la BP2 e incluso de otros virus de RNA, le permiten tener dar cierta conformación para que se unan a otras proteínas estructurales y que puedan encajar de tal manera que formen un icosaedro. Entonces, de hecho, vean, ese jelly roll es uno de los dominios más comunes en las cápsides en las proteínas de cápside. Es un trabajo de Kuprovich y Kunin del 2017 que vemos aquí tanto en rojo como en morado, proteínas que tienen este dominio, proteínas virales que tienen este dominio, ya sea doble, o sea, double jelly roll, o sea, tiene un jelly roll duplicado, o un single jelly roll SJR, ¿no? Un jelly roll simple, que les da una conformación vertical o una conformación horizontal, ¿no? Dependiendo de ahí del eje de simetría de las cápsides. Entonces, casi forman un 40, o sea, ya es un 40% de los virus, de todos los virus, tanto de DNA como de RNA, que forman esta cápside icosaédrica y que preponderantemente tienen un dominio jelly roll. El resto que ustedes pueden ver, o sea, son otros tipos de cápside que están en menor grado, ¿no? Ahí hay virus que codifican para, por ejemplo, algunas cápsides que son parecidas a los icosaedros. Hay virus que, por ejemplo, como el virus de báculo, ¿no? Que forma así, sí, como una especie de báculo que tiene esta forma. Otros virus que son bicaudales, ¿no? Como que es un virus de arquea y que tienen este tipo de superestructuras, ¿no? Alfa hélice, alfa hélice. O como este gusanito, ¿no? También tienen estas formas las cápsides, ¿no? Entonces, hay otro tipo de cápsides que no necesariamente tienen jelly roll, ¿ok? Entonces, digamos que es el dominio que más abunda en las proteínas. Entonces, mi estudiante trabajó este dominio de jelly roll de virus y creemos que pueda tener un origen celular. Cuando a nivel estructural, usamos la estructura tridimensional de este dominio, ¿se acuerdan que es como una especie de sándwich? Y lanzamos contra algunas bases de datos estructurales, pero de proteínas celulares. Encontramos que este dominio Jelly Roll se parece mucho, ¿sí? Pues tiene cierta similitud con el Jelly Roll de la TNF-alfa, es decir, del factor de necrosis tumoral, una proteína celular, una proteína transmembranal que interviene en procesos de inflamación en el sistema inmunitario. Y estructuralmente son muy parecidas. Aquí en rojo está la TNF-alfa y en morado está la BP2 del virnavirus. Incluso tiene más o menos la misma cantidad de aminoácidos y de las cuales 95 de ellos son equivalentes, ¿no? O sea, coinciden un aminoácido con el otro. Pero ven, o sea, la estructura tridimensional es muy parecida, salvo estas alfa hélices. Ella es mi estudiante Karen que estudió esta parte. Entonces, creemos que aquí puede haber un proceso de exaptación molecular. No sé si han escuchado ese término, pero en biología, la exaptación es un proceso en el cual es un proceso evolutivo en el cual originalmente una estructura, ¿no? Tenía una función y después se adapta, ¿no? En este proceso evolutivo a tener otra función, ¿no? Es, por ejemplo, las alas perdón, las plumas, perdón, las plumas de las aves, ¿no? Que todos sabemos que son dinosaurios. En un principio, pues no solamente funcionaban pues, como termorreguladoras, ¿no? Los dinosaurios no podían volar con estas plumas. Incluso se ha visto que estas plumas podrían haber sido utilizadas para el cortejo, ¿no? Pero ya después, ¿no? Millones de años después, las aves, las han utilizado para otra función, ¿no? En este caso, para volar. Entonces, a nivel molecular, creemos que también existe este fenómeno de exaptación, ¿no? Que originalmente este jelly roll tenía, que forma parte como dominio de las TNF-alfas, que tenía un proceso, que tiene funciones de proceso de inflamación, y pues ya después, subsecuentemente, ahora gracias a este dominio,
la proteína de la cápside tiene otra función, ¿no? Tiene que es precisamente la de proteger el genoma, ¿no? Entonces, vemos aquí este posible fenómeno de exaptación también a nivel molecular, ¿no? Bueno, y aquí como el ejemplo de las aves, ¿no? Entonces, de hecho, esta estructura al Jelly Roll se le había catalogado como un hallmark gene, es decir, como un gen muy característico de los virus de RNA, y nada más los tienen los virus de RNA. O sea, incluso se decía o más bien eso sí es cierto, ¿no? Que la cápside es la única, las cápsides no existen en los seres vivos. Eh, este, eh, y por lo tanto, entonces, este dominio podría ser nada más característico de los virus. Pero bueno, conforme pues se han organizado las bases de datos, en particular de estas proteínas estructurales, vemos que el Jelly Roll no tan solo se encuentra en virus, sino también en proteínas celulares. Y de hecho, el mismo grupo de Kunin, ya varios años después, ¿no? Ya en el 2017 han estudiado las cápsides de los virus e incluso han concluido que precisamente tienen orígenes múltiples, pero que estos orígenes múltiples se han derivado de ancestros celulares, ¿sí? Es decir, que estas Jelly Roll u otras estructuras de cápsides con otras formas han sido adquiridos a partir de sus genomas de los hospederos. Antes Kuning, bueno, apoyaba esta hipótesis virocéntrica, pero pues ya se ha visto que entonces que creo que no va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, vemos que las proteínas de la cápside muy probablemente tienen un origen celular, ¿ok? También hemos estudiado aquí en el laboratorio a los coronavirus como el SARS-CoV-2, en particular como unos componentes como lo vamos a ver y que también nos demuestran que no son tan simples estos virus de RNA. Miren, los coronavirus generalmente infectan tanto animales nada más, pero en particular a mamíferos y aves. Les repito, ¿no? Verlo desde este punto de vista ecológico, vamos a ver que no van a haber ningún coronavirus infectando a una bacteria. Y al revés, ningún fago que esté infectando a un mamífero. O sea, si se fijan, nos han coevolucionado los virus con sus hospederos, ¿no? Entonces, por esta relación simbiótica que existe, ¿no? De millones de años. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. En el caso de los coronavirus, bueno, es un virus de RNA de una sola cadena con polaridad positiva. El genoma prácticamente codifica para un segmento una poliproteína, como lo pueden ver aquí en la imagen, y puede llegar a medir entre 27 hasta 32 kilobases, y codificar, en el caso concreto del SARS-CoV-2, codifica para 29 proteínas. En morado, en particular, son proteínas que ayudan a la replicación del genoma, como la RNA polimerasa dependiente de RNA que vemos aquí. Y el resto, ¿sí? Hacia 3', vemos proteínas estructurales como la proteína Spike, la de membrana, la de envoltura o la de la nucleocápside, ¿no? Entre otras proteínas hay como 7A, 6, 3A, etcétera. Otras proteínas estructurales. Entonces, vemos ahí que otra vez, ¿no? No son tan sencillos. Además, fíjense cómo a nivel molecular también los virus tratan de emular molecularmente algunos fenómenos que ocurren en este caso en los eucariontes. O sea, el RNA mensajero en los eucariontes está protegido, ¿no? Por una 5 cap, ¿no? 5' cap, que se metila en esta parte, y una cola polía, como pueden ver acá, ¿no? De esa manera evitan que sean reconocidos por algunas endonucleasas, los RNAs mensajeros, pero también los virus de RNA como los coronavirus la tienen. Entonces vean al parecido también a nivel molecular, ¿no? Entonces no son así tan simples como tal, ¿no? Vemos que otra vez, ¿no? Los virus como los coronavirus, o sea, tienen muchos procesos complejos desde quitarle la cápside, ¿no? Para que pueda entrar hacia el interior de la célula, para replicar, para transcribir, etcétera, para ensamblarse, ¿no? Entonces, la simbiosis de los virus de RNA en los eucariontes está muy marcada, ¿no? Como vemos aquí, los coronavirus con respecto a sus hospederos animales, y repito, a nivel también molecular. Una de estas proteínas
que también es compleja, y que forma un complejo molecular con la RNA polimerasa dependiente de RNA, es la exorribonucleasa, en particular la 3' 5' exorribonucleasa. La RNA polimerasa precisamente es la que en todos los virus, incluyendo la transcriptasa reversa de los retrovirus, vamos a ver que tiene una tasa de mutación muy alta, entonces se equivoca cada instante, ¿no? Va caminando sobre el RNA, el RNA, perdón, genómico del virus y va poniendo ribonucleótidos equivocados, va mutando, pues, ¿no? Sin embargo, los coronavirus, y eso es algo interesante que estamos trabajando aquí en el laboratorio, tienen esta proteína que se llama exorribonucleasa. Mientras la RNA polimerasa va metiendo estas mutaciones, la exorribonucleasa va corrigiendo, ¿sí? O sea, se regresa a 3', 5' para corregir ese error. También se equivoca, por supuesto, pero eso ha permitido que los coronavirus tengan los genomas más grandes dentro de los virus de RNA, ¿sí? Son de los genomas más grandes de los virus, dentro de los virus de RNA. Entonces, como que te permite esta facilidad, ¿no? De tener más información incluso, ¿no? Y con menos errores. De hecho, una de las preguntas es, ¿la exorribonucleasa habrá estado en este mundo de RNA, en estas ribocélulas? Que es lo que estamos actualmente trabajando, ¿no? Entonces, en el 2021 un estudiante de mi clase de virología, pues hizo aquí su licenciatura, incluso salió esta publicación, siendo estudiante de licenciatura, en el PLOS ONE, precisamente estudiando la exorribonucleasa de los coronavirus, y concluyó que tiene un origen celular. Vean aquí, en azul está la exorribonucleasa del coronavirus SARS-CoV-1, con una exorribonucleasa que se llama TREX1 de los ratones, ¿no? Y vean que pues es muy parecida, similar estructuralmente, o sea, ergo, o sea, son estructuras homólogas, ¿ok? Eso es importante notar. Que incluso algunos tienen ciertos dominios, ¿no? Como que comparten, como el zinc fingers, de dedos de zinc, o motivos como el DET, ¿no? Que son ácido aspartico, ácido glutámico y histidinas, ¿no? E histidina. Entonces, que se encuentran en esta zona y que generalmente pues es parte del sitio catalítico, ¿no? Entonces, girando a 90 grados, vemos que también estructuralmente estas similitudes, también algunas diferencias como estas, ¿cómo se llaman estas beta plegadas, ¿no? Que se encuentran aquí en la parte de abajo del coronavirus, ¿no? Entonces, aquí está Adrián, ¿no? Este estudiante que hizo esta comparación estructural de estas proteínas, ¿no? Entonces, las exorribonucleasas, tanto virales como celulares, son homólogas sí o sí, ¿no? Eh, Perdón, esta imagen no es, perdón, ¿eh? Entonces, eh, eh, regresándome, perdón, aquí es que pensé que la otra imagen era un árbol que construimos a partir de estas comparaciones. Y es que nosotros utilizamos algunos parámetros como el RMSD, Root Square Mean Deviation, Root Mean Square Deviation, que es simplemente ver el mismo programa por lo cual hacemos estas comparaciones, que es que se encuentra en DALI, así se llama y dentro de DALI hay un programa que se llama FATCAT, hay muchos programas, o sea, de todos los colores y sabores, pero bueno, el chiste es comparar esas estructuras tridimensionales, pero en particular ver los carbonos alfa de los aminoácidos dentro de esa estructura tridimensional, qué tanto se alejan del carbono alfa de la otra proteína, ¿no? Entonces, ahí se hace este cálculo con el RMSD y ver que entonces qué tan distantes están estos carbono alfas, ¿no? Y obviamente entre menos, los que están menos distantes, o sea, la menor puntuación, quiere decir que entonces se pueden estar casi mano a mano, es decir, que podríamos inferir a partir de eso que son estructuras homólogas, ¿no? Entre más cercanos estén todos sus carbonos alfa de todos los aminoácidos de la parte en que coinciden, ¿no?
Entonces, con estos parámetros, entre otros, hacemos, construimos árboles, vamos a llamarles dendrogramas, ¿no? Que te permite, al igual que los árboles filogenéticos con las secuencias primarias, hacer estas comparaciones. Y perdón, yo creo que en la siguiente imagen, no sé por qué me equivoqué, tenía yo un árbol, de estas estructuras tridimensionales y en el cual nos podíamos notar ahí que exorribonucleasas como la del coronavirus salían pegaditas, ¿no? A las ramas de algunas de las exorribonucleasas celulares. E incluso otras exorribonucleasas de otros virus que también hay en fagos o en otros virus de RNA salían pegadas a estas exorribonucleasas celulares, ¿no? Entonces vemos que también tienen distintos orígenes las exorribonucleasas de los virus, pero seguramente se originaron a partir de estas que se encuentran en las células, ¿no? En realidad la exorribonucleasa no es un invento viral, sino es un invento celular. ¿Ok? Entonces, ¿qué hipótesis nos explicaría todo eso? Bueno, precisamente como estamos viendo, tanto la Jelly Roll como el dominio de exorribonucleasa pudieron haberse adquirido a partir de estos genomas celulares. Hay otra hipótesis que explica eso y que obviamente nosotros no la propusimos, sino ya desde de los años 40 y reforzada en los 80, ya Burnett y Deming apoyaron esta hipótesis que se llama hipótesis de escape de genes. Es decir, que los virus en realidad son genomas escapados de genomas de sus hospederos celulares. Entonces, esto me indicaría que pudieran haber surgido ya cuando había ribocélulas, quizás, cuando ya estaba el último ancestro común, ya como un conjunto de células, perdón, esta población de seres unicelulares parecidos a los procariontes, de ahí también pudieran haber surgido, e incluso en distintos tiempos, en distintas ramas, ¿no? Entonces, que se fueron escapando. Y él te puede explicar precisamente este origen polifilético de los virus, ¿no? Y para un ejemplo que que ha estado eh, que se ha rastreado muy bien, pues son los retrovirus. Miren, aquí tenemos los retrovirus, que recuerden que son, como el VIH es un retrovirus, ¿no? Entonces, los retrovirus que infectan mamíferos, en particular, hay exógenos y hay endógenos. Los exógenos, como lo mostramos en esta primera parte, ¿no? Cómo infecta a este mamífero, ¿no? Ya está todo infectado y lo puede transferir incluso horizontalmente de especie a especie o interespecies, ¿no? Sin embargo, este virus que puede tener este paquete de genes, ¿no? GAG, POL y M, que le ayuda precisamente a codificar para proteínas, para replicar su genoma, pero también para protegerlo, ¿no? Estos se pueden endogenizar, es decir, podemos capturarlo a nuestros genomas. Es decir, lo anterior de la exorribonucleasa y la Jelly Roll, vemos ahí cómo hay un proceso de transferencia horizontal de genes de células a virus. Pero también puede ser al revés, de virus a células. Para eso, los virus también tienen que infectar a las células germinales, ¿no? Espermatozoides, ovocitos, ¿no? Y de esta manera poder transmitirlos verticalmente a las siguientes generaciones, como fue el caso. Y uno de estos genes endogenizados es perdón, la sincitina. La sincitina es muy parecida a que tenemos nosotros los mamíferos, ¿no? Es una proteína muy importante para el proceso de embriogénesis. Entonces, el embrión puede, ya una vez formado, puede unirse al un tejido que se llama sinciotiotropoblasto en las hembras, por supuesto. Y de esta manera, pues se puede alimentar directamente utilizando este pequeño puente llamado sincitina. Entonces, es muy importante para que se establezca el embrión en ese tejido. Y esta cincitina, ya desde el 2001, aquí le estoy mostrando estas imágenes son de este artículo del 2013, ¿no? Pero ya desde los 2000 se venía estudiando este gen, y es que se parece mucho a las proteínas transmembranales de muchos retrovirus que tienen acá una subunidad exterior, ¿no? Tiene una unidad transmembranal, TM,
que están sujetas aquí, pasan al interior de de la membrana hasta llegar al citoplasma, ¿no? Tiene un péptido de fusión, etcétera. Entonces, esta parte es la expuesta, esta es la parte interna, ¿no? Y entonces, esta proteína, de los retrovirus, pues ayuda precisamente a poder unirse, a interactuar con el receptor de las células, ¿no? Y de esta manera poder formar sincicios, es decir, una fusión de la célula, de las membranas de las células con las membranas de los virus. Y entonces ya sí, de esta manera hay una infección retroviral. Eso es muy común en VIH. VIH, por ejemplo, aquí en el Instituto de Misiones Biomédicas, ahí tengo amigos que precisamente trabajan esta fusión de célula virus. La célula ya una vez infectada, ¿no? Pues puede, a través de la GP120, esta proteína extra, como ven, que se parece aquí en la figura A, forma estos puentes con células que no están infectadas. Entonces ya el virus ya no puede, ya no sale al exterior, digamos, le da flojera, entonces a través de estos puentes transmembranales, pues ya puede infectar a la célula sana, ¿no? Pero la sincitina, que se parece más o menos estructural y molecularmente a la GP120, ¿no? O a otras proteínas retrovirales, también se une a receptores, pero en membranas plásmicas de la misma célula, hasta formar un sincicio. O sea, en pocas palabras, la placenta misma es un sincicio gigantesco, multinucleado, ¿sí? Derivado precisamente de esta interacción de la sincitina con ese tejido que les acabo de comentar. Entonces ahí también vemos un proceso de exaptación a nivel molecular, ¿no? Esta característica, originalmente esta proteína, pues bueno, tiene esta función de unirse al receptor, pero también vemos al receptor celular, ¿no? Del virus, pero también vemos que puede funcionar para otra cosa, en este caso como para poder mantener al embrión. ¿Qué les estoy diciendo? Que prácticamente le debemos los que somos mamíferos placentarios que nacemos de mamá, no nacemos de huevo, les debemos precisamente a los retrovirus nuestra propia evolución, ¿no? O sea, imagínense cómo todo un pequeño virus, un retrovirus exógeno que después se convirtió en endógeno, pues guió prácticamente la evolución de un clado monofilético tan grande y tan impresionante como pueden ser los mamíferos placentarios. O sea, de hecho, en el genoma humano, vemos que hay un 8% de genes retrovirales. Eso es demasiado. O sea, y que actúan en distintas, a nivel de regulación genética, e incluso a nivel codifican para algunas, puede llegar a codificar algunos de estos genes que intervienen precisamente en procesos inmunológicos, ¿no? Y entonces es impresionante la actividad que a nivel genético que pueden mostrar estos genes retrovirales que ya forman parte de nuestro genoma. O sea, ahí, ¿quién es virus y quién es humano? Pues no, o sea, ya es uno solo. O sea, como fue en el caso de los politnavirus, o sea, es el mismo fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, pues como conclusión, pues la historia evolutiva de los virus, para poder realizar esta descripción, descripción de este fenómeno, pues hay que tener toda la información ecológica, ¿no? De determinar estas relaciones simbióticas que hay entre los hospederos y los virus. Y por supuesto, ¿no? Los virus de RNA que tienen genoma pequeñito, pues no está correlacionado a la historia filogenética de los hospederos como para mantener la hipótesis virocéntrica. Es decir, les decía hace rato, los virus de RNA tendrían que estar en abundancia en los procariontes si quisiéramos decir que los virus de RNA surgieron antes que los de DNA y no pasa esto, ¿no? Entonces, la distribución filogenética de los virus de RNA, pues no apoya esta posibilidad, ¿no? De que sean vestigios de ese mundo de RNA, que más bien están relacionados con el origen de los eucariontes, ¿no? Entonces ahí está esta relación. Y eso lo podemos ver incluso también, no tan solo con esta información ecológica, sino a nivel molecular con los dominios de Jelly Roll y la exorribonucleasa de los coronavirus, que en realidad fueron adquiridas a partir de estos hospederos celulares y que incluso pueden tener unos orígenes múltiples, pero derivados de estos genomas celulares y en particular de eucariontes, ¿no? Como en el caso de los coronavirus, ¿no? Y bueno, entonces podemos recopilar toda esta información para decir que se sostiene este origen polifilético de los virus, pero en particular podemos ver que en realidad entonces los virus de RNA tienen un origen reciente
ligado a los eucariontes y posiblemente a través de un mecanismo de escape de genes a partir de genomas de hospederos celulares. Y pues eso es todo lo que les quería decir. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Muy interesante tu charla. Ahora vamos a pasar a una breve sesión de preguntas y comentarios. Quiero darles paso si hay comentarios o preguntas a quienes nos acompañan por Zoom. Y ahorita vamos al en vivo también y a varias preguntas que nos han enviado. Si alguien que se encuentra aquí en Zoom gusta mandar alguna pregunta o encender su micrófono para hacer algún comentario o de igual manera la pregunta, está abierto. Ok, creo que de momento aquí en Zoom, no tenemos alguna pregunta o comentario. En el en vivo menciona Pau Chignawi Itzcuintli. Saludos, doctor Campillo, siempre un gusto escucharte. Crisol Ibarra, saludos, Pepe. Y tenemos otras preguntas que nos enviaron y voy a proceder a leerlas. Y ya, igual si las puedes ir contestando, porfa. La primera es, ¿cómo se define reciente en el contexto de origen de los virus de RNA? ¿Cómo se define? Reciente. Reciente. Sí, bueno, pues ligado a la historia evolutiva de los eucariontes, que más o menos surgieron, estos datos obviamente no son precisos, por supuesto, va a depender de los estudios de fósiles, etcétera, pero más o menos está relacionada al origen y evolución temprana de los eucariontes, que más o menos fue hace 2.000 millones de años. O sea, eso es reciente, ¿sí? 2.000 millones de años es reciente. Ok. Igual dentro de las preguntas que nos enviaron es, ¿qué papel juegan las tasas de mutación en la evolución de los virus de RNA y cómo esto puede afectar la percepción de su origen? Sí, muchísimo, o sea, porque es muy complicado rastrear la historia evolutiva tomando en cuenta que son sus secuencias, las secuencias de sus proteínas son muy divergentes de la RNA, a pesar de que la RNA polimerasa eh, y comparada con la tasa de mutación de las de cápsides son muy diferentes. Es decir, la mutación es mucho más evidente en las cápsides que en las de RNA, en los RNAs polimerasas. Entonces eso también hay que ver, ¿no? Porque no todas las proteínas, o más bien no todos los genes, tienen las mismas tasas de mutación y las mismas tasas de evolución. Son muy diferentes. Entonces eso complica la situación, ¿no? Entonces, el punto es determinar precisamente estos marcadores filogenéticos, que si se encuentran en, no sé, en una familia de coronavirus, pues todos van a tener RNAs polimerasas. Pero si nos vamos a otros grupos de virus de RNAs, también tienen RNAs polimerasas y de esta manera facilita al menos describir un poco la historia evolutiva de las RNAs polimerasas en forma general, ¿no? Eso es algo que hemos estado haciendo acá y que hemos visto que también al menos la molécula, no estoy hablando de los virus como grupo, sino la molécula como tal, la proteína, la RNA polimerasa, ha emergido en distintos periodos evolutivos de la vida, ¿no? Entonces, en distintas, o sea, no de uno surgieron ya todas las polimerasas que conocemos de los virus, sino fue escalonado, ¿no? Decimos, en distintos puntos de la evolución. Entonces, sí, la tasa de mutación sí, pues influye pues, de manera drástica para conocer la historia evolutiva de los virus y hay que diseñar entonces estrategias me refiero más bien a herramientas bioinformáticas que permitan analizar eso, ¿no? Que permitan, por ejemplo, hay herramientas bioinformáticas que te permiten ver, en lugar de analizar secuencia con secuencia, y una por una, o sea, puedes hacer perfiles, ¿no? De secuencias. Entonces, de varias secuencias obtienes un consenso y luego ese consenso de la secuencia ya mandas a llamar a las demás secuencias. Entonces son estrategias ahí que se ocupan para ese caso, o las estructuras terciarias de las proteínas que se mantienen mucho más en el tiempo evolutivo. Ok, un par de preguntas más. ¿Se han encontrado secuencias de virus de RNA integradas en genomas de organismos antiguos o en material en el espacio?
eh, los organismos antiguos, o sea, como pues, les decía hace rato, Fósiles. ¿no? Homínidos, pues sí, ¿no? Pues, seguramente el Neandertal, sí, también tiene la otra vez que ya no tiene mucho que secuenciaron al Neandertal y pues sí, aparecían los retrovirus, ¿no? Bueno, secuencias de retrovirus ahí. Pues, eso quiere decir que pues ya desde hace millones de años ya esa secuencia ya estaba inserta, pero ya no tanto del ancestro común del ser humano con el chimpancé, sino mucho más atrás. Estamos hablando ya del ancestro común de los mamíferos. Este, y secuencias en el espacio, no. Eso sí, no. La NASA ha tratado de buscar virus en otros planetas, pero de nuevo, o sea, bueno, no es que le haga fuchi a los físicos, ¿no? Pero pues no, o a los astrónomos, ¿no? Pero pues no saben de evolución, entonces pues no es tan sencillo así como encontrar un virus ahí sentado en una piedra marciana, sino pues obviamente necesitarías primero tener un sistema complejo en el cual esté el virus ahí adentro, estoy hablando de una célula. Entonces, la NASA sí ha invertido millones de dólares para buscar precisamente virus en otros planetas, pero, o sea, yo se los puedo decir, o sea, no va a encontrar nada, nada, nada. Para empezar, ni se fosilizan, repito, ¿no? O sea, necesitarían tener la célula ahí, y bueno, y tampoco se han encontrado microorganismos todavía en otras partes fuera del mundo, ¿no? Fuera de la Tierra. Ok, y ya la última pregunta. ¿Cómo puede el conocimiento sobre el origen de los virus de RNA ayudar a predecir y prevenir futuras pandemias? Sí, eso es muy importante porque, o sea, en evolución no podemos predecir. Eso sí, así grábenselo. No se puede predecir una pandemia. Jamás, jamás. Pero sí se puede haber algunas tendencias. Por ejemplo, se sabía muy bien que los coronavirus, como el SARS-CoV-2, bueno, los coronavirus en general, tienen, por ejemplo, regiones hipervariables en el gen y en la secuencia de la proteína de Spike. Entonces, incluso tienen fenómenos de recombinación genética. Yo les decía hace rato que los virus de RNA tienen poca recombinación, pero en coronavirus sí se ve, y en coronavirus y en retrovirus se ve muy bien este fenómeno de recombinación. De hecho, creo que son los únicos grupos virales que tienen este proceso, ¿no? Y o sea, ya se sabía precisamente que estas regiones hipervariables, pues haz de cuenta que es como jugar a la lotería, ¿no? O sea, como son las mutaciones, tú no sabes dónde van a caer, pero generalmente sí, sí, sí hay una tendencia que las proteínas los genes que codifican para la proteína de cápside se dan más ahí, esas mutaciones, que por ejemplo en el gen que codifica para las polimerasas. Entonces, esos genes de las proteínas de cápside, como otras proteínas que se encuentran en el exterior, y que se unen a receptores, pues son muy susceptibles. Entonces es muy sencillo o casi sencillo, ¿no? Tener mutaciones y que alguna de ellas o algún conjunto de mutaciones permita a la cápside ahora unirse a receptores en seres humanos, ¿no? Como fue en el caso del SARS-CoV-2. Pero eso no se puede predecir. O sea, se puede ver de que, bueno, pues podría pasar que en un futuro, pues este virus infectara ahora al ser humano, pues era un sí y un no, pero, o sea, debido a esta aleatoriedad que se encuentra intrínsecamente en las mutaciones. Este, eh, entonces, sí podemos ver tendencias. O sea, lo que sí te puedo decir es que no va a ser la única pandemia. O sea, va a haber más pandemias. O sea, no necesariamente con coronavirus, puede ser el virus de la influenza aviar. Generalmente son por virus que son, cuyo mecanismo de transmisión es a través de aerosol, ¿no? En el aire, por partículas virales ahí que están rodeadas de gotitas de agua y se pueden transmitir mucho más fácil, ¿no? Y el aire pues hace lo suyo, por supuesto. Que, por ejemplo, un virus como el del ébola, que se transmite por contacto directo y es más complicado que se transmita así. Entonces, o sea, sí podemos, no podemos decir, pues sí podemos decir, muy probablemente el virus de influenza, los coronavirus, quizás otros virus de RNA como el del dengue o el del Zika, que bueno, puede ocasionar, al menos estos dos últimos, sí, sí, sí ocasionan, pero más bien epidemias, ¿no? Ya es más localizado. Y esto debido a cómo se distribuyen los vectores como los mosquitos.
pero pero en este caso de virus respiratorios es mucho más común que pueda haber este tipo de pandemias, ¿no? O sea, la pandemia de 1918, por ejemplo, con influenza, en los años 60 también fue de influenza, el SARS-CoV-1, ¿no? A principios del 2000, etcétera, ¿no? Generalmente son va a depender de muchas cosas, es multifactorial, ¿no? No nada más las mutaciones, sino también los mecanismos de cómo se transmiten. Ok, muchas gracias. Se me hizo algo bien interesante lo de estas proteínas de la BP2 y la similitud u homología que tiene con la proteína de TNF-alfa. En este sentido, ¿tienen alguna, por ejemplo, TNF-alfa y BP2, tienen alguna región que sea eh, mm, conservada y además tenga que ver con su actividad biológica? La BP2 con la TNF-alfa. Sí, Bueno, sí, bueno, el mismo Jelly Roll es que te decía que antes que no creíamos que existiese este dominio, ¿no? Que es muy común en los virus icosaédricos. Y ahora hemos encontrado en distintas, digo, no nosotros, ¿no? Estoy hablando como comunidad científica, pues se han encontrado Jelly Rolls en muchas proteínas estructurales. Por ejemplo, en proteínas del sistema inmunitario como a lo mejor tú sabes más, ¿no? Leucotrienos, no. linfocitos, Sí, pues sí, está relacionado con proteínas que se expresan en linfocitos. Ahorita se me fue el nombre. Y también se ha encontrado ahí jelly rolls. Entonces, y es que estas proteínas estructurales tienen en abundancia asparaginas, que también se encuentran en el jelly roll, por cierto. Estas asparaginas son fáciles de glicosilar, es decir, de pegarle azúcares, ¿no? hidratos. Polímeros de azúcar. Y esto es importante también, a veces uno cree que es la proteína en la que también hace esta interacción con su receptor, por ejemplo, o con la otra proteína con la cual se va a unir, ¿no? Sino también los carbohidratos, ¿sí? Estos polímeros de carbohidratos también son muy importantes para que se unan a sus blancos proteínicos, ¿no? Entonces, y vemos que el hielo también es alto en asparaginas y principalmente estas proteínas icosaédricas tienen muchas asparaginas porque estas proteínas son dulces, ¿no? En pocas palabras. Y estos son importantes precisamente para que junto con estos azúcares, o azúcares más proteínas, pues puedan unirse a receptores celulares, ¿no? Y ahí es un área muy bonita que es la glicobiología, ¿no? Es el estudio de Sí, estos carbohidratos en la biología, ¿no? Pegados a proteínas principalmente. exactamente. Híjole, muchísimas gracias y un placer siempre escucharte. Si gustas compartir tus redes para quien quiera contactarte, quien quiera mandarte mensajes, porfa. Ah, sí, pues creo que no sé si está ahí Sí, mi. se ven, no sé si sean Ajá. las únicas u otras. Sí, bueno, pues nada más aquí, yo también tengo Facebook porque sí ya no lo ocupo, pero pues ahí me pueden encontrar como José Campillo, ¿no? En Facebook. O aquí, pues ya para ser más formales, pues está aquí campillo@ciencias.unam.mx, que es el correo institucional, o el X, ¿no? Ya no es Twitter, @JA-Campillo. Entonces, cualquier pregunta, aquí aceptamos también estudiantes de licenciatura, de posgrado también. Digo, va a depender también del número de espacios, por supuesto, pero pues como ven, pues tenemos muchos proyectos de investigación, principalmente con respecto a virus de RNA. Yo actualmente estoy trabajando con megavirus, con virus gigantes. Estoy haciendo pangenómica de virus gigantes, en particular de poxvirus, como el virus de la viruela. Pero también estoy trabajando con la Jelly Roll, ¿no? A nivel estructural y continuando los trabajos de mi estudiante, pero también estamos trabajando con la RNA polimerasa dependiente de RNA. Yo también estoy trabajando con la ribonucleótido reductasa, que es una proteína que se encuentra en megavirus, pero es muy parecida a la ribonucleótido reductasa de eucariontes, por cierto. Y es que esta también en origen de la vida es importante porque la ribonucleótido reductasa, pues puede reducir, como su nombre lo dice, ¿no? Reduce los ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos, ¿no? A través de esta proteína, principalmente en condiciones aeróbicas y anaeróbicas.
Entonces nos interesa más la anaeróbica porque creemos que es la que surgió primero, antes que la aeróbica. Acuérdense que el oxígeno ya vino mucho después, ¿no? La oxigenación de la Tierra. Entonces esta ribonucleótido reductasa permite hacer RNA, perdón, hacer DNA a partir de RNA, ¿no? Entonces seguramente es una clave importante en el origen, en esta etapa de transición del mundo del RNA al mundo de DNA tal cual. Ujú. Entonces, Ok, pues bienvenidos. muchas gracias. Nuevamente les agradecemos su presencia e interés en nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FE Zaragoza y a nombre de los organizadores, que es la doctora Raquel Retana Ugalde, el doctor David Nahum Espinosa, organista, la QFB Blanca Estela Torres Cabrera y su servidor Juan Andrés Alvarado Salazar. Los esperamos en nuestra siguiente charla científica.